Bienvenidos a Laura Castellucci TV. Hoy estaremos conversando con el doctor Argenis Damas, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor universitario y conferencista, quien nos dará herramientas e información para saber cómo superar el duelo migratorio. Es un placer para mí poder conversar hoy con el doctor Argenis Damas, quien es psiquiatra, psicoterapeuta y a quien estimo mucho porque realmente sabe llegar a cada uno de sus pacientes, y cuando lo he escuchado en conferencias pues realmente convence. La información que nos da es muy valiosa y eso lo apreciamos todos los que necesitamos de una u otra manera una orientación, una herramienta y una ayuda. Hoy en día estamos viviendo todos los venezolanos un proceso migratorio, yo diría que aceleradísimo, que prácticamente hace 5 años atrás no nos esperábamos que esto pudiera ocurrir en nuestro país. Yo soy víctima también de ello. Hace 2 años y 5 meses me fui de mi país conjuntamente con mi hijo. Y realmente es muy fuerte pasar por esa situación, no solamente por la distancia con la familia, con los apegos, hasta con nuestra casa, la extrañamos, los olores de la ciudad, del ámbito donde nos desenvolvemos. Doctor, ¿cómo se puede definir esa tristeza, esa nostalgia, esa añoranza? ¿Es realmente eso un duelo migratorio? Bueno, sí, es un duelo. Lo que pasa es que es diferente a los otros duelos, porque en los otros duelos hay una pérdida completa del objeto amado, ¿no? En este caso todavía queda la esperanza de que volvemos a reencontrarnos con nuestro objeto amado, o sea, esa esperanza está allí, y esa esperanza es la que nos lleva a tener fuerzas inclusive para resolvernos en el sitio donde vamos. Ahora, ¿a qué llamamos duelo migratorio? Yo lo voy a definir un poco con las palabras de Ulises en la Odisea, ¿no? Lo que hizo ese personaje, ese semidios que Homero hizo en la Odisea. Ulises es un semidios que fue pues a enfrentarse a muchos peligros fuera de su casa y se la pasaba precisamente en las piedras y sentado en las piedras a orillas del mar, añorando volver a su casa. Y una de las cosas que decía Ulises era que era el deseo y el anhelo continuo de volver a mi casa y ver la luz del día en mi vuelta. Y de esa manera yo defino pues el duelo migratorio, porque es el anhelo, es el deseo de volver a ese hogar. De pronto nosotros podíamos catalogar el duelo como los duelos de pérdidas, con esas etapas que ya conocemos de negación, de rabia, de aceptación y luego la etapa resolutoria. Pero el duelo migratorio se escapa un poco estas etapas. El duelo migratorio tiene unas etapas muy precisas. ¿Cuáles son esas etapas, doctor? Bueno, mira, hay varias clasificaciones de esas etapas del duelo migratorio, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es de Tizón, y él habla de que hay 4 etapas principales. La primera etapa es esa etapa preparatoria, que es cuando estamos arreglando las cosas para venirnos del país, estamos despidiéndonos de nuestros seres queridos, estamos, imagínate, pues despidiéndonos no solamente de nuestra familia y nuestros amigos, sino de la tierra que amamos. Y en esa etapa hay una mezcla de amor y hay una mezcla de esperanza. Hay una mezcla de tristeza y hay una mezcla de alegría también, porque tenemos esa certeza o esa convicción de que en algún sitio nos va a ir mejor que lo que estamos en el sitio que nos vio nacer y al que amamos. Posteriormente viene la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa que se dice de asentamiento, que es cuando llegamos al sitio, ¿verdad? Y comenzamos a vivir en ese sitio. Esa etapa se divide en 2. Una etapa que se llama etapa de adaptación, y en esa etapa de sobreadaptación pienso que de alguna manera sublimamos, porque nos sorprendemos un poco como los niños, sorprendemos de lo que acabamos de encontrar. Encontramos un país distinto, un país organizado, un país que nos da seguridad, un país donde respiramos mejor, un país donde tenemos una libertad enorme de vivir, y eso nos impacta como cuando nos enamoramos. Ese fenómeno extraordinario de la fascinación del amor, cuando tenemos ese aleteo de mariposa, así nos pasa en esa etapa de sobrecompensación.
Que Sin pudiera embargo, llamarse una luna de miel, doctor. se puede llamar una luna de miel, tanto que precisamente este autor Tizón lo llama una luna de miel. Sí lo llama una luna de miel, es interesante, sí. Él dice que es esa luna de miel. Ahora, esa luna de miel, ¿verdad? Toda luna de miel pasa. Y luego viene ese enfrentamiento, como en los matrimonios, ¿verdad? De la realidad. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué tienes tú de pronto de manera distinta a lo que yo pensaba que podía encontrar? ¿Con qué cosas me tengo que enfrentar? ¿Cómo me tengo que engranar en tu mundo, ¿verdad? Y tú engranar en el mío. Entonces pasa igual que en una relación de pareja. Y comenzamos pues a darnos cuenta que las cosas no son tan fascinantes, ¿no? Que de pronto pueden seguir siendo fascinantes, pero nuestros ojos comienzan a ver con criterio de realidad las exigencias de la adaptación, esa exigencia de esa fase que nos lleva de verdad a sentarnos en el sitio, a ubicarnos en el sitio, que es cuando comenzamos entonces a ver qué herramientas tenemos para afrontar lo que tengo, con qué cuento, ¿verdad? Ya no está mi familia, ya no están mis amigos, vamos a ver qué hago yo para sentirme acompañado, porque si no viene la soledad, que es uno de los síntomas de este duelo migratorio. Vamos a ver cómo hago para mantenerme, porque está entonces la parte de trabajo. He dejado muchos trabajos, he dejado una gran estabilidad a nivel laboral por buscar esa libertad añorada, por buscar de pronto esa seguridad añorada. Sin embargo, no es tan fácil pues encontrar trabajo en un sitio donde llego de manera imprevista y donde de pronto no me están esperando, sino que yo tengo que abrirme camino y tengo que abrirme camino y comenzar en cero. Entonces ese comenzar en cero es donde comienza esa otra parte de esta misma etapa de asentamiento que ya pasó la sobre estimulación o esa sobreadaptación, y pasamos ya a esa etapa de tristeza, esa etapa de donde comenzamos a vivir los verdaderos síntomas de distonía, ¿no? Esos síntomas de la añoranza verdadera de lo que he dejado, la tristeza y la soledad por lo que no tengo, la desesperanza, la angustia, porque me toma una angustia que permanece muchas veces conmigo, un miedo enorme a lo desconocido, la anticipación con lo que va a venir, o sea, iré a funcionar, no iré a funcionar, y allí comienzo a llorar mucho más, volver. Hay muchos momentos en los cuales quiero tirar la toalla y de alguna manera volver. Sin embargo, eso le comentaba hace poco a una amiga, que cuando uno es inmigrante, uno tiene, si se quiere, emociones como una montaña rusa. ¿En qué sentido? A veces te levantas como diciendo, me voy a comer el mundo, voy a hacer todo mi esfuerzo por conseguir un empleo que me permita satisfacer las necesidades de mi hogar, porque ni siquiera uno pide un salario excesivo, ¿no? Sino tener una calidad de vida quizás mínima, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades. Otro día te levantas como con un poquito de tristeza, como diciendo, mira, el camino no es tan fácil como a lo mejor lo imaginaste. Y otro es cuando estás así como que, no, yo como que regreso, yo como que intento irme a otra parte. O sea, son muchas aristas que se van abriendo en un abanico donde uno va como decantando cada una de esas posibilidades. Exacto. Okay, entonces tenemos las 4 fases del duelo migratorio. Ya ahí estamos en el duelo, ¿no? Claro, pero ya hemos nombrado 2 fases. Viene la tercera, que es la fase de adaptación, donde ya yo acepto lo que tengo. Ya de pronto me he ubicado a nivel de un trabajo, ya de pronto no estoy haciendo todo lo que hacía, pero sí me sirve de alguna manera para mantenerme bien, ya puedo costearme mis cosas, ya puedo respirar mejor, ya puedo tranquilizarme porque tengo una entrada, porque puedo ayudar. De alguna manera también muchas personas se van de su país, la mayoría, para ayudar también a las personas que quedan en el país de origen. Entonces ya eso me da un alivio, porque ya de alguna manera con lo que gano, que tal vez como tú estás diciendo no es todo lo que yo quisiera, pero con lo que gano me mantengo yo, ¿verdad? Y puedo de alguna forma ayudar a mi gente en mi país. Allí comienza esa etapa de adaptación, ¿verdad? Donde una adaptación nunca llega a ser tan completa, porque siempre tenemos ese enfrentamiento con la parte cultural, que también lo plantea
tizón en esa clasificación, esa confrontación cultural, donde de pronto no termino completamente, no yo de aceptarme, porque yo me acepto, ¿verdad? Y me acepto con mis talentos y me acepto con mis sombras, que eso es importante decirlo, porque es una de las primeras cosas que uno tiene que buscar para de alguna manera sentir la fuerza enorme de estar y de seguir, ¿no? Sino que de alguna forma yo comienzo a sentir que más bien no soy como incluido dentro de lo que es esa cultura, ¿no? Y en muchas regiones, yo estuve en Perú un año, y en muchas regiones se vive la xenofobia, que es mucho más difícil y mucho más difícil para la persona que llega, para nosotros cuando llegamos, porque se agrega un factor, hay un factor allí agregado para la no adaptación, que es precisamente, oye, yo no puedo con esto porque realmente en este país o en esta zona yo no soy aceptado. En la cuarta fase ya viene la fase de integración. Allí ya yo, después de adaptarme, después de yo conseguir mi trabajo, después de yo comenzar de pronto a integrarme a nivel social, de hacer algunos grupos, entonces yo comienzo a integrarme a una sociedad donde al principio creía que nunca podía llegar a integrarme. Sin embargo, sí llego a integrarme. O sea, yo confío tanto en el ser humano, yo confío tanto en el hombre, en el ser como tal, sí, enormemente, porque tenemos una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad para nosotros de alguna manera donde vamos a adaptarnos y ser los mejores. Porque yo digo, yo no estoy de esta manera de pronto descalificando a ninguna persona, pero yo siento que los venezolanos somos extraordinariamente bellos, extraordinariamente bellas personas, buena gente. Somos 4x4, como diría una amiga. Oye, 4x4, con una calidad extraordinaria, donde llegamos, dejamos una huella bella, humana, una huella humana. Nosotros somos seres alegres, nosotros somos seres que formamos, dijera un amigo, formamos la fiesta donde llegamos, con lo poco que podemos. Y si hay maracuchos más, doctor. Si hay maracuchos más. Entonces esa capacidad de adaptación que tiene todo ser humano, yo planteo, vuelvo a decir yo, porque claro, es una cosa muy mía, no es de ningún autor, que los venezolanos la tenemos en demasía, como decimos en Venezuela. La tenemos de más, la tenemos sobreagregada. Y eso nos da un factor también grande de adaptación, porque eso es de afrontamiento, eso tiene que ver con la resiliencia, esa capacidad biológica para nosotros de alguna forma salir fortalecidos de las desgracias o de los sufrimientos, o en este caso del duelo. Y porque aprendemos enormemente y nosotros estamos en eso. O sea, en cualquier lugar del mundo donde hablo y con cualquier paciente que está en diferentes países, como lo planteé anteriormente, que trato, me doy cuenta cómo al despertar las herramientas de afrontamiento y esa capacidad de resiliencia innata que tenemos, nos enfrentamos y nos adaptamos al sitio donde estamos y echamos para adelante como los mejores. Así es. Y esas serían las 4 fases del duelo migratorio, que se asemejan mucho a las fases del duelo de pérdida, ¿verdad? Pero que no son iguales, pues, sino que se diferencian en algunas cosas que hemos planteado. Ahora, doctor, usted al inicio de la conversación dijo una frase, ¿cómo mantener la esperanza? Que esa esperanza también tiene varias vertientes. Es la esperanza de regresar al país donde nacimos, donde crecimos. Es la esperanza de mantenernos en el país donde ahora nos encontramos, como decimos en criollo, echando para adelante, sin ver para detrás, sin ver por el retrovisor. Y la esperanza también de que nos reencontremos con nuestros familiares y que nos reconciliemos también con los venezolanos, con nuestros compatriotas, porque lamentablemente las diferencias ideológicas, aunque no en todas las familias afortunadamente, causó rupturas muy fuertes entre los familiares, entre padres, hijos, hermanos, tíos. Entonces, ¿cómo mantener esa esperanza? La esperanza se mantiene ubicándote en el aquí y el ahora. O sea, yo no puedo mantener la esperanza estando en Venezuela. O sea, yo no puedo mantener la esperanza todos los días. Me voy a Venezuela
y lloro y me siento triste y tengo la añoranza permanente y alimento la tristeza. O sea, no puedo mantener la esperanza de esa manera. Yo la esperanza la mantengo y la fortalezco cuando llego a esa fase de adaptación y luego paso a la fase. Integro a la ciudad o al país donde llegué, donde busco todas las herramientas, como lo dije anteriormente, para ubicarme en ese sitio y ubicarme hacia aquí y ahora y gozar de esas cosas pequeñas que puedo tener, porque tal vez no tenga las cosas grandes que tenía en mi país, pero tengo esas cosas pequeñas, como lo dice Khalil Gibran, el gozar de esas cosas pequeñas que vas descubriendo y que tienes. Ayer, por cierto, estaba compartiendo con unos amigos nuevos de acá de Madrid, estaba compartiendo en un parque, y antes de llegar, porque me perdí, despistado al fin, me perdí y ellos estaban preocupados y yo estaba disfrutando de ver un lago y de hablar con los árboles y de contemplar un sol que se metía entre las ramas de los árboles. Tenemos que aprender a vivir de las cosas pequeñas de la vida. Que son las más hermosas, además, claro, que nos regala la naturaleza. Claro, yo me acuerdo mucho de la historia de Víctor Frank en ese campo de concentración, y yo digo, bueno, si Víctor Frank pudo con eso, yo puedo con más. Ajá. Porque realmente somos seres extraordinarios, como digo, y que cuando nos valemos de esos talentos y cuando buscamos esas cosas que las podemos encontrar dentro de la naturaleza, esas cosas que podemos encontrar en los ojos de las personas, esa ternura, cuando desarrollamos esas cosas que no se pueden ver ni tocar, como la fe y el amor y esa misma esperanza, nosotros echamos adelante donde estemos. Pero sí es importante ubicarnos en el aquí y el ahora para poder nosotros alimentar esa esperanza de volver, de regresar y de estar con los nuestros, que ya lo vemos pronto, que ya lo vemos como algo muy próximo. Así es. Fíjese usted que yo no había apreciado que tenía un vecino cocodrilo, imagínense. Afortunadamente, sí, porque cerca de donde vivo hay un lago en la urbanización. Y resulta que en estos días nos despertamos con la buena noticia, ¿no? Que hay un cocodrilo en el lago, imagínense, yo no me había dado cuenta de mi vecino. Fíjate. Pero ya fue reinsertado a su ambiente donde debe estar, afortunadamente. Claro. Bueno, doctor, usted acaba de nombrar algo, que es la palabra holocausto. El proceso de Venezuela lo veo como un holocausto a fuego lento. Muy lento quizás. Muy lento desde el punto de vista de lo que sentimos, de lo que afrontamos, pero quizás muy rápido, como le decía, que desde hace 3, 4 años para acá el proceso migratorio fue demasiado acelerado. Entonces, ¿cómo define usted realmente? ¿Está Venezuela en un holocausto si lo comparamos con el holocausto de los nazis, que fue terrible? Bueno, son palabras mayores. El holocausto de los nazis es algo que sobrepasa cualquier cosa que se haya vivido en la tierra. Sin embargo, la desesperanza, la tristeza, la angustia, la depresión, la anticipación negativa, todo eso pues lo vive cualquier persona en una situación de sufrimiento, como las personas que estaban en esos campos de concentración y como nosotros que estamos en Venezuela, todo lo que estamos viviendo, que no sabemos cuando salimos a la calle si podemos volver, que no sabemos de pronto absolutamente nada de lo que puede pasar en un momento dado, que eso es lo que crea la incertidumbre, que no sabemos si de alguna forma nos podemos mantener bien de salud, que no sabemos si caemos enfermos y de alguna manera vamos a perder la vida porque no hay una forma de que nos puedan atender, aunque existen excelentes médicos, no tenemos los medicamentos para atendernos. Entonces sí, vivimos las mismas situaciones que vive una persona en un campo de concentración. El agradecimiento por lo poco que tenemos es importantísimo, eso nos renueva mucho las energías, eso nos mantiene vivos. Decía en estos días en un programa que estamos llevando acá, precisamente para los inmigrantes, que lo llamé la caja de Pandora, y eso tiene un porqué también mitológico, que el reír, ¿te acuerdas que yo hacía esos talleres en Venezuela, yo de la risa de manera gratuita allá en la UBA? El reír, el mirarnos en el espejo y sonreír, no es el hecho, oye, estoy triste, ¿cómo voy a hacer eso? Estoy sufriendo, ¿cómo voy a hacer eso? Estoy mal, ¿cómo voy a hacer eso? Precisamente por eso es que lo vas a hacer, porque en la risa, el hecho de vernos en un espejo y sonreír, engañamos al cerebro.
lo engañamos. El cerebro va inmediatamente a remover el circuito de recompensa de la dopamina e inmediatamente va a liberar dopamina y eso crea bienestar. Entonces nosotros podemos decidir cómo vivimos ese día y lo decidimos en el momento que nos enfrentamos al espejo y así hayamos amanecido con cualquier sentimiento, con cualquier emoción, la cambiamos al sonreír en el espejo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los científicos cuando hablan de las neuronas en espejo. Otra de las cosas de las neuronas en espejo es algo tan extraordinario que tenemos como ser humano, como es la empatía, como es ponernos en los zapatos del otro. Y cuando tenemos seres que vivimos lo mismo, es interesantísimo poder contactar con ellos, poder hablar con ellos, porque cada uno maneja las cosas de manera distinta. Yo diría que estas fases de las cuales hablamos, en todas las personas no se maneja de la misma manera, sino que se maneja de distintas formas. Entonces hablar con algunas personas que pueden tener una mayor capacidad de resiliencia que yo o pueden tener mayores técnicas de afrontamiento que yo, eso nos lleva a llenarnos de eso que ellos han vivido y de cómo lo han manejado. Entonces el entablar esas relaciones con personas o con grupos es extraordinaria. Una de los datos es buscar las ONG en cualquiera de los países. Las ONG son sitios maravillosos para esos encuentros, son sitios donde yo puedo acudir y de alguna manera de una vez hacerme hermano de las personas, porque son sitios abiertos a la ayuda humanitaria. Entonces es importante hacerlo. Acudir también a la Cruz Roja en los diferentes países del mundo. Son seres que nos abren las puertas sin discriminación. Los otros sitios donde nosotros podemos de alguna manera acudir es a las ayudas religiosas, así seamos de cualquier religión, así seamos ateos, así seamos de cualquier fraternidad. En las parroquias existen bolsas inclusive de empleo y podemos acudir y bolsas de comida también, ayudan a los inmigrantes comida, con ropa, zapatos. Con ropa, con zapatos, inclusive pueden de alguna manera uno da el nombre y puede de alguna forma llamarlo para incluirlo en algún empleo que de acuerdo a lo que nosotros tenemos pues como herramientas que manejamos. Entonces es importante no quedarnos inmóviles, porque la inmovilidad es lo que lleva a la angustia y la inmovilidad es lo que lleva al desespero. El movernos y el darnos cuenta que existen diferentes organizaciones que están trabajando con la migración en todas las partes del mundo y que tenemos ese asidero donde podemos agarrarnos duro, fuerte, mientras salimos adelante, es parte de lo que tenemos que hacer cuando estamos en migración. Bueno, sí. Bueno, fue un placer realmente, doctor Argenis Damas, por haber compartido con usted toda esa información que nos alienta, nos estimula y sobre todo le llega, ¿no?, a cada uno de los inmigrantes venezolanos en todo el mundo, porque yo digo que ahora estamos como los italianos, ¿no? Hay una Italia de 60 millones o un poquito más, y están los italianos que emigraron hace muchísimo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial básicamente, y que están diseminados por todo el mundo, y que a ellos también les ha tocado un poco difícil, porque después que ya estaban adaptados a un país como Venezuela, donde vivieron 40, 50 años, he conocido varios italianos, españoles, portugueses, que han tenido que volver a casa, a Portugal, y entonces ellos han vivido una doble inmigración. Entonces, también igual pasa ahora con los españoles. En la época de Franco, ¿cuántos españoles realmente no se fueron a Venezuela? Pues imagínate, pues. La parroquia La Candelaria se creó gracias a esa inmigración en Caracas, la parroquia La Candelaria. Exactamente. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ahora nos tocó a nosotros. Sí. Bueno. Esperemos recibir el mismo afecto que nosotros les dimos a todos, ¿no? Así es. Claro. Desafortunadamente son pocos los países donde los venezolanos han sido víctimas de xenofobia y yo creo que poco a poco, a veces es hasta por desconocimiento, que las personas se olvidan, ¿no?, de que Venezuela fue un país que recibió a muchos inmigrantes y a todos los recibimos con mucho amor, con mucho cariño, españoles, portugueses, italianos, árabes, chinos, bueno, de todo, y nosotros más bien nos identificamos con ellos en el sentido de que tratábamos de aprender un poquito de cada cultura y de lo que ellos también nos traían, ¿no?, bajo el brazo.
Y los hicimos familia, Exactamente. Porque Ajá. yo me casé con una persona de origen libanés, entonces nos hicimos familia de ellos, los acogimos tanto que nos enamoramos de ellos. Sí, sobre todo de su comida, que es tan exquisita. Sí, cierto. Así es. Cierto. Bueno, y ni se diga de los hermanos colombianos, que muchos crecieron en Venezuela, se llevaron a sus hijos para allá. Hoy en día yo creo que ahora somos más venecos que nunca. Ahora la Venezuela y Colombia están más unidas que nunca. Más unidas Y yo creo que bueno, es bonito cuando uno tiene la oportunidad de agradecer, Sí, de compensar lo que tú hiciste por mí o lo que yo hice por ti. sí, Yo digo que favor se sí, paga con favor, ¿no? Ayuda se paga con ayuda. sí, Porque el dinero sí, no compra ese favor, no compra esa ayuda, sino simplemente lo bonito es estar allí cuando nos necesitamos y en el momento más oportuno. Bueno, es doctor, cierto. como siempre, agradecida por toda la información que nos ha dado. Esperemos estar de vuelta con usted lo más pronto posible y por supuesto deseándole lo mejor allá en España. Saludos y que bueno, sigamos compartiendo esta información. Hasta otra oportunidad. Seguro. Gracias por la invitación y bueno, desde aquí de Madrid todo mi amor para todos los venezolanos en cualquier parte del mundo y para ti, bueno, sabes el afecto que te tengo y gracias por esa Igualmente. invitación hermosa. Realmente Gracias. yo no he recibido Ujú. rechazo ni xenofobia ni en Perú ni en Madrid, nunca, para nada. He recibido una aceptación bellísima y ya tengo unos grandes amigos de los cuales puedo hablar con el corazón. Sí, Igualmente lo puedo decir, me encuentro en Miami y que es como la capital de Latinoamérica, cosa que me fascina, me encanta el poder compartir con colombianos, nicaragüenses, salvadoreños, cubanos, a los cuales pienso que nosotros los venezolanos, ellos cuando nos ven a nosotros se identifican muchísimo y nos dicen, sí, estamos con ustedes, los apoyamos, rezan por nosotros, oran por nosotros y nos dan una motivación impresionante. Y bueno, uno se siente prácticamente que como en casa. De verdad que qué se bueno, le qué bueno. agradece muchísimo, Sí, igualmente a los hermanos colombianos se identifican mucho y los nicaragüenses con el sí, proceso venezolano. Bueno, sí, doctor, sí. hasta otra oportunidad. Feliz Seguro, día. seguro que sí. Ok, Gracias, hasta luego. gracias. Ser inmigrante es sentir día a día nuestro país de origen. Sin embargo, debemos tener la fuerza, disciplina y motivación para seguir adelante y enfocarnos en cada una de las metas trazadas en el país a donde decidimos ir.